Y Alfredo, preguntarte también, la respuesta, se habla mucho que esta agresión generó una división y obviamente estamos hablando de quienes están con Estados Unidos y quienes están con Irán. Irán ha hecho un trabajo bastante importante luego de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear, cuando Estados Unidos aplica esta batería de sanciones máxima presión para asfixiar la economía y Irán empieza a sacar otras herramientas, a tomar la necesidad y la responsabilidad de coordinar con otros estados, empezar a decir el dólar no es la única forma de negociar y de hacer economía, hay otras maneras de poder potenciar y empieza entonces a debilitar de cierta forma eh, este imperio económico a través del dólar, señalando que monedas de cambio, por ejemplo, como el trueque, el oro y las monedas nacionales son alternativas ciertas para poder sostener economía, pese a toda la presión que muchos pueden pensar que en lugar de debilitarse por temas claros, bloqueo del del sistema bancario, el comercio, la construcción, también estamos hablando de que esto ha ido afectando claramente el tema del consumo o los medicamentos, la medicina, por las transacciones bancarias que son lógicas. ¿De qué forma se está estructurando hoy día el escenario internacional, los apoyos? ¿Con qué herramientas cuenta Irán en ese aspecto en cuanto a apoyos de otros estados y en qué condiciones está Estados Unidos? Mira, hay que tener el tablero del ajedrez muy completo en esta situación. Mira, hay una palabra en francés que es muy bonita, se llama l'enjeu. ¿Qué es lo que está en juego? O los estadounidenses dirían, which is the name of the game? ¿Cuál es el nombre del juego? Mira, ¿por qué Irak? ¿Cuál es la importancia de Irak? ¿Por qué Trump dice que se sale de Siria y luego se arrepiente y lo encontramos que está ocupando los yacimientos petroleros de Siria? Porque con esa producción ellos van a poder usar el dinero, los Estados Unidos, que prácticamente está en quiebra financiera. Esto cualquiera lo sabe, cualquier persona con un bagaje intelectual mínimo lo sabe a ciencia cierta. Estados Unidos tiene una grave crisis financiera y hoy está padeciendo un grave déficit. Ya ves todos los impuestos que redujo a la clase pudiente el presidente Trump, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo que está en juego? ¿Por qué Irak? ¿Por qué Irak es tan importante? Y ahí es donde se da la verdadera, yo diría, correlación de fuerzas. Ahí es donde se está dando. Porque Irak representa muchas cosas con Irak. Primero que nada, a nivel regional, es el puente de Irán para salir a Siria, Líbano y al mar Mediterráneo. Pues se dice fácil. Es la salida de Irán al mar Mediterráneo, que también es muy estratégico por su colindancia en el mar Caspio, que la tiene con los países ribereños, que ya conocemos ampliamente, y también con Rusia, que es una superpotencia, que hoy es la máxima superpotencia debido a sus nuevos arsenales hipersónicos, sobre todo el famoso Avangard. Y por eso molestó tanto los ejercicios militares conjuntos de Irán con Rusia y con China. Es decir, Irán aquí demuestra su capacidad naval de primer nivel en el norte del Océano Índico y a la entrada del Estrecho de Hormuz. Porque tampoco podemos perder de vista de que por el Estrecho de Hormuz pasa por lo menos el 20% del petróleo que va dirigido precisamente a India y al noreste de Asia, sobre todo Sudcorea, Japón y China. Entonces, aquí tienes ese primer correlato que es fundamental entenderlo. El otro, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está en juego? Pues interrumpir la ruta de la seda, una de las rutas de la seda que tiene China para conectarse precisamente con Europa.
Y bueno, incluso hasta con Israel, fíjate lo que es la paradoja, porque tú sabes que hoy China controla 2 de los puertos que tiene de Israel, curiosamente. Poca gente maneja esa noticia. Bueno, a lo que quiero llegar, ahí tú ya ves cuál es la fortaleza, porque ese es el juego, the name of the game, hoy se llama Irak. Y luego Irak, pues es un gran productor de petróleo, que además tiene grandes reservas, hoy está produciendo en condiciones ya de devastación, porque a veces se olvida de que se inventaron las armas de destrucción masiva que nunca existieron, que fue la coartada para precisamente invadir a Irak, y lo dejaron destruido. Pero a veces se están olvidando de algo muy fundamental en relación a lo que es Irak, que es su demografía. Es una población eminentemente de jóvenes. El 40%, si no me equivoco, tiene menos de 14 años de edad. Pues cómo no, si son los hijos de la guerra de Bush, de Baby Bush. Entonces ahí tienes también el factor demográfico que está jugando a favor tanto de Irak como de Irán, y ya lo extendería incluso yo hasta Pakistán y Afganistán. Estas consideraciones no hay que perderlas de vista. Entonces ahí es lo que está en juego. Ese es el botín llamado Irak, que no ha cesado de serlo. Lo que pasa es que ahora, con este error geoestratégico que cometió Trump, que hizo un pésimo error de cálculo, porque creyó que al haber asesinado al general Soleimani, pues ya se acababa todo el irredentismo iraní en toda la región, lo cual pues está produciendo el efecto contrario. La misma asesora de seguridad nacional del presidente Obama, nada menos que Susan Rice, lo acaba de comentar y dice: vamos a tener más perjuicios que beneficios por medidas como la que acaba de hacer Trump, en donde los perjuicios sean mayores a los beneficios. Y eso es lo que está ocasionando, al menos se ve así a la vista, porque no se va a rendir. Mira, lo que pasa es que los estadounidenses no conocen el Medio Oriente, lo conocen a través del prisma de Israel, que tampoco lo conocen por su fuerza militar y unilateral. Pero es muy difícil que tú veas que un país del Medio Oriente se rinda. Y ya no se diga a alguien que tiene la cultura de resiliencia tan fuerte como es la que tiene Irán, independientemente de que sean chiitas o no. Yo te hablo hasta antes del chiismo. Recuerda, mira, yo siempre lo comento cuando me entrevistan aquí en Latinoamérica, les comento que Trump seguramente no sabe que Irán o la antigua Persia ha sido el cementerio de los imperios, sino que le pregunten y le vayan a preguntar en su tumba a Alejandro el Magno, que es el máximo conquistador de todos los tiempos, conocido en Occidente. Entonces, todas estas sutilezas las ha perdido Estados Unidos y se ha vuelto un chivo en la cristalería. Ve, Gran Bretaña, Alemania, Francia, España misma, yo diría, Italia, conocen mucho mejor el Medio Oriente porque son vecinos de los medioorientales. Estados Unidos se ha vuelto enemigo, conquistador o fuerza ocupante del Medio Oriente. No es amigo, vende armas y se burla de quienes les vende armas porque nunca los apoya a la hora de la verdad, que supuestamente son sus aliados. Y obviamente toda la política de Estados Unidos en el Medio Oriente estaba diseñada para controlar el petróleo. Pero esta ecuación ya se está acabando. Pero estamos en la fase final, a mi juicio, de que esa es la fase del control del petróleo en el Medio Oriente, donde Estados Unidos hoy pues va a padecer 2 situaciones desfavorables. Una, que está en su fase de decadencia ante el ascenso de China, la resurrección de Rusia, y la segunda, que tiene severos problemas domésticos. Entonces, esto todo hay que tomarlo en cuenta para sacar un diagnóstico apropiado y darse cuenta que, al contrario, Irán, con todo y las sanciones asfixiantes, con todo y la máxima presión, si uno revisa el mismo World Factbook de la CIA, el manual de consulta de la CIA, está entre las primeras 20 economías del mundo. Y uno se dice, bueno, si Irán, con las sanciones que la tienen aislada supuestamente, etcétera, etcétera, sigue estando entre las 20 primeras economías del mundo. Es decir, ¿qué va a hacer mañana Irán cuando le levanten las sanciones? Pues va a ser una potencia
regional, quieras o no, como lo es Turquía, mientras que las potencias regionales en las que había apostado Estados Unidos en el sur del Medio Oriente, pues están en declive, para no citarlas, porque no me quiero pelear con nadie hoy. Pero el norte del Medio Oriente es el que está en auge. Estamos hablando de Turquía, a nivel sunita, estamos hablando de Irán, y los dos tienen excelentes relaciones. Es decir, Turquía no le complace para nada la situación que está padeciendo Irán en estos momentos, que incluso tienen serios diferendos con Estados Unidos debido a la base de Irsinli que tiene Estados Unidos, que tiene 50 bombas nucleares ahí localizadas, y luego debido a que pues Turquía se ha acercado a Rusia, precisamente con la compra de estos misiles antiaéreos, que son los S-400. Entonces estamos ante una nueva situación que yo veo a Estados Unidos. Mira, hay una frase en francés que a mí me gusta mucho, porque a veces los idiomas tienen sus frases que son muy descriptivas, que se llama la fuite en avant, que en español se traduce como la fuga hacia adelante. Yo veo que lo que está haciendo Estados Unidos en el Medio Oriente es eso. Es una fuga hacia adelante. El mismo Trump lo ha dicho. ¿Qué pasó con todas sus declaraciones cuando dice no queremos guerras interminables, perdimos 8 millones de dólares en el Medio Oriente, no nos llevó a nada? Bueno, ¿y dónde quedaron esas declaraciones? ¿Qué hizo que Trump, que quería salirse del Medio Oriente, retirarse con sus tropas de Siria, de Afganistán, qué hace que ahora esté enviando 3.500 soldados adicionales a la región? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Qué sucedió? ¿Fue el impeachment? Yo creo que no. Yo creo que fue un mal consejo que recibió. No olvidemos quién es Trump. Tú me preguntabas al inicio, Trump no sabe nada de política exterior. Digo, no hay que ser genios para decirlo. Es un buen blofista, es un gran actor. Acuérdate que él fue incluso conductor de un programa Aprendiz, en la televisión estadounidense. Es un gran comunicador, nos guste o no. Es un gran, sobre todo en redes, usa mucho el Twitter, etcétera. Pero él tiene un grave defecto, que confunde vender inmuebles en Nueva York y jugar a los casinos. Él siempre fue casinero, y jugar al póker se equipara a la gran estrategia del ajedrez, que no lo sabe jugar. Bueno, él no sabe ni siquiera jugar el juego chino del Go, escribe Geo, que es cuando te rodean y ni te das cuenta. Ya que te diste cuenta, pues ya estás totalmente rodeado, que ese es el juego que está haciendo China con Estados Unidos. Y los rusos y los iraníes, que son grandes maestros del ajedrez. Por eso yo hablo de que sí, sin darse cuenta, con este juego boxístico muy maniqueo de siempre de Estados Unidos, de ellos son los buenos y el resto del mundo que no sigue sus pasos son los malos, eso ya es muy primitivo. Eso realmente es primitivo, es de cowboys. Eso no tiene la sofisticación del pensamiento iraní, que tiene grandes científicos, y que además en materia geoestratégica, nada más con ver cuántos países tiene frontera Irán, uno se da cuenta. Yo me acuerdo una vez estuve en la Universidad de Teherán y les comenté que un iraní al nacer nacía como geopolitólogo, pues con tantas fronteras que tienen. Pues nada más ve cuántos países tiene Irán en frontera con el Mar Caspio, con el Golfo Pérsico, las fronteras terrestres al este y al oeste, etcétera. Entonces eso hace que el diseño arquitectónico, geopolítico de Irán sea muy diferente a otros países, y sobre todo de Estados Unidos, que pues obviamente cuando gana la Guerra Fría se vuelve a la superpotencia unipolar. ¿Y qué es lo que ha hecho desde entonces? Pues ha desechado todo lo que ganó. Hoy Estados Unidos ya no es la superpotencia unipolar. Estamos viviendo en un mundo multipolar, yo diría básicamente tripolar, a primer nivel geoestratégico, en lo que se llama académicamente la estabilidad estratégica, que tiene que compartir con Rusia y China. Y el peor error que ha cometido Estados Unidos ha sido arrojar a China a los brazos de Rusia. Y ahora Trump está buscando, y no lo sabe cómo, desconectar a Rusia de China, cuando ya están muy avanzados en su complementariedad
geoestratégica. Entonces, ese es el mundo real, e Irán lo entiende perfectamente, y Estados Unidos no lo está entendiendo. Por eso yo hablo de esa fuga en adelante, y sigue viendo al mundo con el prisma, sobre todo Trump, con el prisma de una persona que ya está de capa caída, que, como ustedes bien comentaban, pues es un delincuente, nos guste o no, es un delincuente según la fiscalía de su propio país, de Israel, y que ahora no ha podido formar un gabinete. Ahora van a una tercera elección, y ahora incluso está pidiendo inmunidad en el Congreso, la Knesset, en su Parlamento, para precisamente tratar de evitar todas estas situaciones. Y yo creo que ahí es donde veo el grave error de cálculo de Trump, que al estar operando con los binoculares de Netanyahu, se olvida de los grandes intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Y yo creo que esto lo va a marcar, porque independiente de que sea reelegido o no, esto va más allá. Hay errores que se pagan muy caro y luego se ven, a veces no se ven en el corto plazo, pero sí se ven en el mediano y largo plazo. Ya va a ser muy difícil que algún país intente sentarse a negociar con Estados Unidos, como fue el caso de Irán, porque pues con la mano en la cintura pisotean sus acuerdos. Por eso estamos viendo que en Norcorea, con todo y que le ha dedicado gran tiempo Trump a Kim Jong-un, el mandatario juvenil de Norcorea, pues no ha tenido éxito. Es decir, ¿quién quiere repetir los mismos errores? ¿Cuáles fueron los errores de Saddam Hussein? ¿Cuáles fueron los errores de Muammar Gaddafi? Pues obviamente en la región saben qué fue lo que sucedió. ¿Cuál fue el error de Mubarak, de Hosni Mubarak en Egipto? Escuchar a Estados Unidos, sentarse a negociar con ellos, hacerles caso. Lo que pasa es que en el mundo árabe islámico a veces no se dan cuenta y caen en la ingenuidad geopolítica, y no se dan cuenta que en realidad lo que quiere Israel es dividir al máximo, atomizar al máximo al mundo árabe, al mundo islámico en general, para prevalecer como la única potencia en el Medio Oriente, lo cual no se le ha dado. Porque hoy sí vemos, si bien es cierto que Egipto ya no es una contraparte como lo fue en la época de Abdel Nasser y de Anwar el Sadat, hoy con al-Sisi pues se ha visto muy mermada la potencia egipcia, pero hoy vemos que han emergido otras potencias, no en el mundo árabe, pero sí en el mundo islámico. Y estamos hablando de Turquía, que todavía no entra a la carrera armamentista nuclear, que no hay que tampoco perder de vista de que Israel posee entre 200 y 400 ojivas nucleares de manera clandestina, depende de quién haga el recuento. Y a ver, ¿por qué Israel puede tener 400 bombas atómicas? ¿De qué canonjías celestiales goza? Y los demás no las pueden tener. ¿Por qué Israel tiene la mayor potencia aérea de la región? Bueno, la tenía. Ahorita hay que ver con Turquía y es otro juego, y también con Irán es otro juego. Pero también Irán es una potencia naval, cuyos alcances no se conocen a ciencia cierta, pero fue muy significativo que haya concurrido en ejercicios militares navales, pues con dos de las tres grandes superpotencias del planeta, que son China y Rusia. Todo esto hay que tomarlo en consideración. Entonces, yo diría que tanto Trump como Netanyahu, que al final del día vienen siendo lo mismo, son clon el uno del otro, son personajes clonados, pero del anacronismo histórico. Están luchando contra las corrientes históricas y no pueden contra ellas. Y yo a mi juicio veo que Irán está en el sentido correcto de la historia. Bien, estamos hablando con Alfredo Jalife, analista internacional y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad santa de Karbala. Lo decía, y en comparación, Alfredo Jalife en un momento decía, se ha llevado, de acuerdo a
la cultura o a la religión católica como a santificar la figura de Soleimani, y es finalmente lo que vamos viendo en lo largo de estas horas. Desde muy temprano la gente ha salido a las calles de la ciudad de Ahvaz, ha mantenido fuerza para llevar esta jornada adelante, y obviamente vamos a seguir registrando cada uno de estos acontecimientos. En los próximos informativos seguramente vamos a llevar alguna nota con algunas declaraciones de los mismos iraníes, que es importante también escuchar a la ciudadanía, no solo verla, sino también entender qué es lo que pasa por el sentimiento de los iraníes en estas horas donde se está rindiendo homenaje y donde el país vive un luto de 3 días por la muerte del general Qasem Soleimani. Allí entonces en imágenes la ciudad de Ahvaz, en esta jornada de reconocimiento también a la figura y el significado que tiene tanto para Irán como para la región, y hoy también a nivel internacional la figura de Soleimani, porque ya se está hablando en distintas latitudes de lo que representaba Qasem Soleimani para la región en su conjunto. Vuelvo entonces con Alfredo Jalife. Revisábamos un poco lo que ha significado las administraciones que han llevado adelante Donald Trump y también Benjamin Netanyahu. Alfredo, tú lo tildabas de digamos, un comando, una administración de personajes ya anacrónicos de acuerdo a los tiempos actuales. Y es allí donde te quiero llevar también rápidamente lo que significa. Me lo habías más o menos comentado, pero profundizar el significado de negociar hoy día con la administración de Donald Trump, que está pendiente de esta reelección, intereses políticos también por demás, pero en un año o en poco más de un año, año y medio, Donald Trump ha hecho gala de lo que significa romper con acuerdos, con tratados internacionales, por nombrar algunos. Bueno, vamos con el pacto nuclear, mayo del 2018, también se sale del acuerdo climático, una de las batallas más fuertes a nivel internacional sobre el calentamiento global y la necesidad que hay que los países bajen sus niveles contaminantes. También rompe con el tratado INF que había hecho Estados Unidos con la ex Unión Soviética y que controlaba la carrera armamentística de misiles de mediano y corto alcance. Hoy día es Rusia que está tratando de frenar el tratado START, porque ahí ya es otra puerta que se abre para la carrera armamentística. Y lo que pasa también con este diálogo que sostuvo primero con Corea del Norte, un acercamiento, imágenes históricas que veíamos a Donald Trump pisando terreno, primer presidente de Estados Unidos en llegar a un terreno en Corea del Norte bastante complejo. China, guerra comercial con China, aranceles por todos lados y bueno, más cercano a ti, Alfredo, también este tratado económico con Canadá y México, que también ha tenido fuerte disputa por los intereses de Estados Unidos. ¿Qué hay en los tratados con Estados Unidos hoy día? ¿Cuál es el nivel de confianza con Estados Unidos? ¿Qué viene de aquí en adelante? Primero que nada es de que Trump no es confiable. Que él intenta imponer su visión unilateral que no le aceptan los otros países. Todavía ahí te faltó, Osvaldo, ahí vienen los pleitos con la Unión Europea. Ya ves, la relación con Macron y con Angela Merkel no es nada satisfactoria. Cuando quiere precisamente en esos momentos, y estamos hablando de los grandes, estamos hablando de grandes países, cuando exige pues de que Rusia no le venda gas a Alemania con el proyecto del Nord Stream 2, ¿no? Y que, por cierto, hay que dejar esto asentado, como que a Trump ya no le importa Europa. Fíjate que yo leo mínimo una vez al año,
el ranking del Producto Interno Bruto, que el World Factbook de la CIA, o el manual de la CIA, lo mide por el Power Purchase Parity, por el poder de paridad de compra o poder adquisitivo. Y me llamó la atención, por primera vez, no viene la Unión Europea. Fíjate, ¿eh? Es decir, ya hasta la CIA le hace el feo a la Unión Europea, ya no la coloca como antes. Pues yo le he seguido durante muchos años, doy clases, forma parte de mi panoplia académica, ver cierto tipo de clasificaciones, pero además las veo desde el punto de vista dialéctico, ¿no? No solamente que dice Estados Unidos, yo también veo que dice China, que dice Rusia, que dice Europa, que dicen otros actores importantes del planeta, no solamente escuchar un sonido, ¿no? Porque nada más escuchas el mismo sonido del mismo lado del oído, pues te vas a quedar sordo, ¿no? Pero esta cacofonía pega mucho en Latinoamérica, por desgracia, donde no ha habido un equilibrio de las noticias y aquí imperan los fake news y la desinformación, además con canales muy conocidos en nuestra región, ¿no? Que realmente son caricaturas del Pentágono. Entonces, a lo que quiero llegar, me llamó mucho la atención que no viniera la Unión Europea cuando hubo un momento donde la Unión Europea era la primera potencia geoeconómica del planeta. Luego ya fue desplazada por China, luego Estados Unidos pasó al segundo lugar, y hasta el año pasado, que yo había revisado el manual, venía la Unión Europea en tercer lugar. Luego en cuarto lugar aparecía la India antes de Japón. Eso es muy importante cuando se mide como por el poder de paridad de compra. Ahora, Irán viene precisamente, no lo sé de memoria, pero viene entre el lugar 18 y 20, que no es malo. Pero ve, por ejemplo, en la cumbre del G20, que es una cumbre eminentemente economicista, no invitan a Irán, la tienen totalmente asfixiada. ¿Pero qué le ha salvado a Irán? Es decir, va a llegar un momento donde el mundo tenga que apreciar que el camino a seguir no es ser vasallos de Estados Unidos, porque luego te arrojan debajo del autobús, que es lo que ha hecho Trump. Hoy lo que cuenta es tener carácter, países que tienen carácter, que tienen resiliencia, como siempre la ha tenido desde su historia persa, el hoy llamado Irán, y ya no se diga la resiliencia que le ha dado su cosmogonía chiita, que forma parte de toda esta lucha, de su tradición y de su propensión al martirologio. Es decir, a ver, esta comparación que yo hoy hacía, Osvaldo, ¿por qué el contratista estadounidense que supuestamente fue asesinado por unos misiles de los Kateb, Hezbollah de Irak, no aparece? ¿Por qué no sabemos su identidad? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, ¿por qué? No se sabe. Bueno, ¿dónde está su sepultura? ¿No va a tener funerales esta persona o qué? ¿Quién era? ¿Fue real el que murió? No hemos visto nada al respecto. Entonces, ¿por qué a un personaje de la talla del general Soleimani, que hoy lo están literalmente santificando en términos católicos en el mundo chiita del Medio Oriente, tipo el Cid el Campeador, que tú sabes, ganaba victorias ya después de muerto, porque hay figuras icónicas en los arquetipos del inconsciente colectivo de la humanidad que se unen, que se encuentran. Al final del día, los seres humanos somos muy similares. Entonces, aquí, ¿por qué tiene derecho a oraciones fúnebres, a sepulturas magnas el general Soleimani, que no tiene este pobre supuestamente asesinado contratista de Estados Unidos? Esas preguntas hay que hacérnoslas. Entonces, mira, lo que está viviendo hoy Estados Unidos es precisamente en relación a Europa, es una relación muy difícil, tortuosa. Ve cómo lo maltrataron, se burlaron de Trump en la misma cumbre que se dio ahí si no recuerdo de qué fue, de la OTAN, la cumbre de la OTAN que se dio en Westminster, en Gran Bretaña,
donde tenías a Macron, al canadiense Trudeau y a Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, y hasta la princesa Ana, que se estaban burlando, incluso el primer ministro holandés. Oye, te estoy hablando de los aliados de la máxima potencia de Occidente, burlándose del presidente Trump. Bueno, ¿esto de qué te está hablando? Que naturalmente, yo voy más allá de la burla, porque yo no soy muy partidario de esas situaciones. Lo que te está hablando es la ruptura conceptual geoestratégica que existe entre Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, que incluso ha dicho que la OTAN es un instrumento anacrónico. Eso hay que verlo muy bien, porque ya para Estados Unidos, quien se siente a negociar hoy con Trump bajo estas circunstancias, tiene que tomar en cuenta esto. Mira, yo no quiero meterme muy a fondo porque es algo que he seguido, pero por ejemplo la firma del TMEC, que era el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, en su segunda versión, que le conocen aquí como T-MEC, bueno, fue humillante para México y para Canadá. No quiero adentrarme, es decir, porque Estados Unidos lo puede hacer todavía con países pequeños, puede imponer su voluntad, puede propiciar un golpe de Estado en Bolivia, puede incluso, porque está molesto con Piñera de Chile, aunque haya sido aliado de Estados Unidos con Pinochet, que eso a veces mucha gente no entiende estas situaciones geopolíticas, porque se quedaron estancados en el maniqueísmo de izquierda y derecha, que ya no es vigente en el siglo XXI, cuando estamos viviendo el choque del nacionalismo contra, yo diría de los soberanistas contra los globalistas, y cuando viene el siguiente muro de Berlín digital entre la inteligencia artificial de China y Estados Unidos, ¿qué es lo que no entienden? Que cómo puede ser que Estados Unidos le mueva el tapete al que fue aliado, en este caso Trump, que fue aliado de Estados Unidos como Piñera, que es un pinochetista a ultranza, porque le está vendiendo su litio a China. Entonces ahí hay que tener otra lectura. Ya no te puedes quedar estancado en una lectura caduca de izquierda a derecha, que ya no es vigente. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado, porque si no, te va a aplastar Estados Unidos. Por eso ellos siempre buscan las negociaciones bilaterales. Porque en una negociación tipo P5+1, como la que hizo Obama, pues naturalmente ahí tienen que diluir su vino, ¿no? Como diríamos aquí en Occidente. Es decir, tienen que atemperar sus demandas maximalistas. Entonces, ¿ahí qué sucede? Que no es lo mismo negociar con Estados Unidos. Esa es la primera lección que hay que sacar. No hay que sentarse a negociar directamente con Estados Unidos, al menos que lo haga una superpotencia del tamaño de Rusia o de China, porque de otra manera te van a aplastar y no se van a tentar el corazón. Ahí hay que asistir en forma, pues, tipo el P5+1, a mí se me hizo muy creativa esa negociación, y hoy naturalmente estaríamos ante una nueva situación que ya no... a ver, veamos en retrospectiva. Si Trump no se hubiera salido en forma unilateral del acuerdo que había conseguido Obama con los otros países de miembros del Consejo de Seguridad Permanentes de la ONU y con Alemania, ¿cuál sería la situación de Irán hoy? Pues óptima, sería una potencia geoeconómica de primer orden, no diría entre los, ya no estaría entre los 20, pero sí estaría entre, por lo menos Indonesia, que aparece en el 9º lugar del ranking del manual de la CIA, yo te garantizo que fácil estaría Irán entre las 7 primeras potencias del mundo, a un nivel muy similar de Gran Bretaña o de Francia misma. Fíjate cómo hubiera cambiado el curso de la historia. Y esto naturalmente pues ya no le convenía a Israel. Porque también Irán, que se sabe poco, debido a esta asfixia que viene desde 1979, que aquí mucha gente a veces se olvida que esto no es de ayer o de antier. Ha tenido altas y bajas la relación con Estados Unidos, pero en realidad Estados Unidos le declaró la guerra a Irán, yo diría hasta antes de la situación de la llegada
de la teocracia chiita, de los ayatolas. Yo diría hasta Mossadegh. Recuerdo en una ocasión el mismo Obama pidió perdón a Irán, lo recuerdo perfecto, nunca se me va a olvidar esa imagen cuando Obama pidió perdón por el golpe de Estado que propició la CIA en contra de Mossadegh, que era un nacionalista iraní, y estamos hablando antes de la época del Shah y antes de la teocracia hoy vigente. Es decir, estamos hablando de que por algo Estados Unidos, antes lo entiendo, era el petróleo, ahí tienes la British Petroleum, ¿no? Todo lo que no hizo, que la Iraqi Petroleum, todo eso ya es más que sabido. Sí, pero hay que repasar esa parte de la historia reciente para entender qué es lo que está en juego. ¿Por qué Irán? ¿Por qué esa hazaña que se tiene contra Irán? Y a mí me llama mucho la atención porque también esa parte civilizatoria, y no sé si tengamos tiempo, pero yo tengo una anécdota que puedo contar. ¿Lo puedo hacer? Mira, no tenemos tiempo. Quiero escucharte porque estoy concentradísimo viendo cada uno de los aspectos que estás analizando, así que vamos más rápido, pero por favor, sí, adelante. Bien. Cuando estuve en Isfahán de visita, recuerdo entré a una tienda frente al hotel que se considera el más antiguo del mundo, que esté vigente, ¿no? Seguramente lo has de ubicar. Sí, sí, estuve en Isfahán. En ese hotel muy precioso. Y había una tienda en la que entré, lo tengo que reconocer, muy bonitas camisas hechas con un estilo peculiar, y era de un judío de Isfahán, donde tú lo sabes, es la tercera ciudad que más armenios tiene en Irán, después de la parte iraní de Azerbaiyán y la parte de Teherán. Entonces entro ahí y luego empiezo a ver cómo que hay judíos en Irán. Me llamó la atención. Bueno, yo sabía que había 20,000 judíos en Turquía, pero realmente no sabía la cantidad que había en Irán. Y ahí conversando con él, una persona civilizada, como yo lo fui también, y ya empezamos a hablar, y le digo, ¿y ustedes cuántos son? Me dice, son 20,000. Bueno, me hago una pregunta, Osvaldo. ¿No pone en riesgo, ve el grado de civilización que tiene Irán, que en Israel los pintan como salvajes y terroristas? Empiezan a usar todos esos terminajos que están totalmente viscerados de su contenido semiológico. Y, oye, hay 20,000 judíos que viven normalmente. Obviamente no los van a hacer ayatolas, ¿no? Como tampoco vas a hacer a un imán o a un mulá iraní, lo vas a hacer rabino. Eso es de locos. Pero a lo que quiero llegar es, a veces no, en Israel exagera un sector muy radical, supremacista, pierde de vista todas esas, y pone incluso en riesgo la vida de sus correligionarios. Por eso me llama la atención. Entonces, mira, regresando ya para sintetizar la pregunta en mayor concreción, ¿quién se va a atrever a negociar con Estados Unidos? Los únicos que hoy lo pueden hacer es China, lo hace de tú al tú, y no le fue bien a Trump, al revés, al final se vio que hasta perdió la partida con China, y luego con Rusia, pues con Rusia no puede, oye, tiene mejor armamento Rusia que Estados Unidos, y sobre todo en materia hipersónica. Entonces, en Europa, pues es muy difícil. Ya ves cómo se burla Trump de Macron, le llama el Napoleón Bonaparte, ¿no? El nuevo Napoleón Bonaparte, etcétera. Es muy difícil, como que para Trump, al menos en lo que yo distingo, él arropa demasiado a Israel, que nadie está diciendo si está bien o mal. Yo no me quiero meter en esa especulación. Lo único que digo es que adopta demasiado la postura maximalista de Netanyahu, que ni siquiera en Israel es ya bien vista. Porque si uno analiza bien al menos lo que postula, los postulados de Benny Gantz, que es del Partido Laborista, o del partido azul y blanco, no sé cómo le llaman, pues es menos radical que el mismo Netanyahu en relación a Irán. Lo que busca Netanyahu es que Irán no tenga ningún valor
tecnológico y científico, sobre todo en materia nuclear. Eso es lo que, porque obviamente con el pretexto de que ya van a hacer su bomba atómica, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y por qué Israel tiene de 200 a 400 bombas atómicas? Que alguien lo explique. ¿Por qué no firma el tratado de no proliferación? ¿Por qué la Agencia Internacional de Energía Atómica no puede pisar el reactor nuclear de Dimona, que precisamente fue un judío que luego lo maltrataron, incluso ya se cambió de religión, ya se volvió protestante, por todo lo que han hecho, el famoso Banún, que lo han maltratado? Y obviamente como ellos controlan gran parte de los medios occidentales, esa es parte de su técnica estratégica, pues poco se sabe de Banún. Tú pregunta en Latinoamérica, a ver quién es Banún, nadie sabe quién es. Pero no y sí saben, y sí te van a decir, este es un terrorista, aquel es un megaterrorista. ¿Por qué? Porque estamos intoxicados por la propaganda israelí en el mundo occidental. Entonces, de riesgo sentarse a negociar con un país, con Estados Unidos, pues te va a aplastar. Alfredo, me quedan 5 minutos, pero no voy a desaprovecharlos y quiero preguntarte bien breve ahí para ver tu punto de vista sobre los medios de comunicación, el rol que están cumpliendo y lo que está llegando de todo esto hacia Occidente. Recordemos también que aquí, quieras o no, hay un cerco comunicacional, son las redes sociales las que están haciendo su parte, pero ahí también hay menos filtros, digamos, entonces la gente ahí tiene que ser más selectiva, pero tiene que aprender a leer los distintos mensajes. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de los medios de comunicación, de acuerdo a lo que se ha estado conociendo en Occidente? Mira, ya la primacía o supremacía de Estados Unidos en medios de comunicación la han perdido. Las redes sociales se ha vuelto un instrumento alternativo, pero también hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Yo lo padecí con Twitter. Twitter es un instrumento del fascismo neopinochetista, neofranquista en Latinoamérica. Yo mismo lo padecí. Hubo un expresidente mexicano neoliberal y un ultracionista llamado Enrique Krause, y el otro, el expresidente Felipe Calderón, pidieron mi cabeza y son aliados de Twitter. Entonces también hay que tener cuidado, ¿no? Yo, por ejemplo, pues ahora estoy en Facebook esperando que un día me vayan a correr. Es decir, hoy la batalla sí se centra, el mundo multipolar y sobre todo el mundo tripolar exige de multimedia multipolares. Es decir, ya el mundo no puede tener multimedia unipolares. Y yo creo que por eso Hispan TV ha molestado mucho en Latinoamérica. Ustedes han sido perseguidos literalmente en toda Latinoamérica. Han tenido éxito relativo, pero también los han boicoteado, los han censurado. No es fácil, pero no es lo mismo. Por ejemplo, tú tienes hoy la gran penetración que tiene Sputnik en español, ya no se diga en el mundo, la gran penetración que tiene Russia Today, ya los rusos ya manejan su Telegram, ya tienen Beca.com. Beca.com tiene alrededor de 700 millones de seguidores. Los chinos igual ya tienen sus redes. Estamos yendo, o guste o disguste, a una balcanización de los medios masivos de comunicación y sobre todo de las redes sociales, que hoy se han vuelto un instrumento indispensable para ya no la intoxicación propagandística que ejercía Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, sobre todo sobre el mundo occidental, sino que hoy, al darse las redes sociales, hoy los ciudadanos interactúan, ellos mismos están haciendo la noticia. Y esa es la parte fascinante que estamos viviendo en el siglo XXI. Hoy ya no somos receptores de noticias los ciudadanos. Hoy somos creadores de las noticias. La estás viendo, tomas una foto, la difundes y ahí va, ¿en qué impera quien mayor credibilidad tiene? Por ejemplo, yo en México, en mi país, a mí trataron de aplastarme los multimedia fascistas, sionistas, que aquí dominan totalmente al país. ¿Y qué me salvaron? Las redes sociales me salvaron. Yo tengo 2 millones de seguidores en YouTube. Tengo otros 2 millones de seguidores en Facebook. Es un fenómeno. Cuando Twitter me había censurado. No me gusta hablar de mi ejemplo, pero sí es muy paradigmático para decirte que sí hay vida después
de la intoxicación propagandística de Israel y de Estados Unidos. Y ahora la pregunta clave es, ¿por qué tiene tanto empeño Israel en dominar a Netflix, a dominar Hollywood, las películas, a dominar la gran parte de las cadenas estadounidenses? ¿Por qué? Porque precisamente por su número. Tú ve cuántos israelíes hay en el mundo, son 16 millones. ¿Cómo pueden controlar a 7,000 millones de seres humanos? Es demencial. Y así por eso, vamos. Lo que hace las redes sociales, cambiaron esa anómala correlación de fuerzas. Perfecto. Alfredo Jalife, no me queda más que agradecer este momento que hemos estado hablando, dialogando y entendiendo un poco el contexto internacional. Muchísimas gracias por su tiempo y quedar en línea para ver si es que podemos retomar más adelante. Seguramente esto va a continuar porque no es de corto aliento.